tal? Buenas noches allí en Chile, buenas madrugadas aquí en Europa. Iniciamos un nuevo ciclo en Kawin Producciones. Hemos dejado atrás ya todo lo que fue el periplo de Kawin 5.0 y lo terminamos justo antes de las elecciones de mayo. Pensábamos que era prudente hacerlo así, pero ahora regresamos con nuevos bríos, con una convención constituyente en Chile que ya está activa, con reglamento y que está avanzando. Y nosotros también queremos seguir avanzando e iniciamos este ciclo de encuentros que esta vez se llamará Con H Intermedia. Y nuestro padrino, como bien sabréis, porque así lo hemos hecho con la promoción, nuestro padrino es un hombre muy conocido en Chile y fuera de Chile. Él es profesor de historia, historiador social, licenciado en sociología y además tiene un doctorado en economía. Es un hombre que es Premio Nacional de Historia 2006. Sin más dilación, ya se imaginan, estoy hablando de don Gabriel Salazar Vergara, al cual le vamos a invitar y saludar. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches, Hans. Por aquí bien, con un día muy frío, pero siempre con ganas de continuar en lo que estamos haciendo. Así que por ahí podemos entrar. Pues Gabriel II Salazar Vergara, hijo de Laura y de Benito, el de la población Manuel Bulnes. Esto es parte también de... Manuel Montt. Me equivoqué de militar. Me equivoqué de personaje. Manuel Montt. Junto con todo el currículum, que es largo y extenso, yo hice una cosa muy breve en la presentación, también uno tiene que meter en el currículum que es hijo de alguien y que tiene un origen y que por tanto es orgulloso de ese origen. Y creo que en esta conversación, profesor, vamos a charlar tú y yo de ese orgullo de los orígenes, de ese pueblo mestizo, de la mujer y sus luchas, de todo lo que está sucediendo en Chile en el pasado, que es fuente de lo que nos sucede en el presente, y hablaremos también cuál va a ser ese posible futuro. Si te parece, yo tengo preparado un pequeño vídeo de introducción y lo ponemos en marcha, lo voy a poner en marcha y cuando terminemos proseguimos la entrevista, si lo ves conveniente, y vamos a ello. A mí me salta una duda, profesor. ¿Tú qué piensas? ¿Chile despertó? ¿Chile despertó y volvió a adormecerse un poco? ¿Chile sigue despertando?
¿O esto es un proceso como casi salir de un coma en el cual se va poco a poco volviendo y recuperando lo que uno ha sido, lo que uno lleva dentro? ¿Tú qué piensas? Bueno, podríamos decir eso, mirándolo históricamente, de varias formas, ¿no? Podríamos decir que Chile ha sido adormecido varias veces a lo largo de su historia y que al mismo tiempo Chile ha despertado varias veces a lo largo de la historia para ser de nuevo adormecido. Por tanto, podríamos decir que el movimiento que se inició en octubre y que de octubre a marzo del año siguiente fue una movilización como pocas veces o nunca se había visto en Chile antes y pocas veces tal vez a nivel mundial o por lo menos en América Latina, ¿no? Este es un despertar, un nuevo despertar, diría yo. No es el primero ni probablemente va a ser el único, pero que es un despertar que trae consigo sueños tan largos, adormecimientos tan extensos, tan profundos y tan lapidariamente inducidos, que es muy probable que es un despertar que tiende a ser definitivo, el punto de vista que va a dejar escrita en las páginas de la historia que vienen una decisión lúcida, ¿m? Una visión de largo alcance y sobre todo una construcción de un Chile que es el que hemos venido soñando por mucho tiempo. Puede que sí, puede que no, pero este despertar es un despertar, un nuevo despertar, pero que trae detrás de sí una historia muy larga de adormecimientos sucesivos, algunos muy violentos, otros muy profundos, y que esta vez, probablemente después de 200 años de este ir y venir hacia el sueño, probablemente marca un destino, una ruptura histórica, que puede conducirnos a un cambio realmente relevante, tal vez no el óptimo, pero muy relevante. Te decía que recuerdo a ojo de buen ser humano, de buen cubero, recuerdo unos 3 o 4 despertares en los últimos 150 años. Y cada despertar ha traído una cierta eh, decepción, cuando no masacre. La última básicamente fue la alegría que iba a venir y que no llegó. Y las anteriores sí que hubo sangre y masacre. ¿Está ese pueblo, esa sociedad que está volviendo a despertar, preparada para creer y confiar en los actuales, no voy a decir líderes ni partidos políticos, pero las actuales ideas, las propuestas que se están haciendo? ¿Tiene la Convención Constitucional Constituyente un poco más de margen que los políticos para que la base y la sociedad toda esta vez confíe un poco más, rodee la convención para apoyarla? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que este despertar de ahora, que se inició en octubre del 2019 y que continúa, es un proceso de despertar. No es que despertó, este es un proceso de despertar de la ciudadanía, ¿no? Y tiene de distinto con respecto a los despertares anteriores, que esta vez el despertar implica un cambio. El solo hecho de despertar, salir de un sueño es un cambio, pero esta vez implica un cambio distinto, probablemente parecido, tiene la similitud de un cierto parecido al despertar de comienzos del siglo XIX, cuando la ciudadanía derribó, ¿no es cierto?, la dictadura de O'Higgins, convoca asamblea constituyente, destruye el monopolio comercial nacional establecido brutalmente por Diego Portales y finalmente convoca a una asamblea constituyente que dictó una constitución que se llamó popular representativa en 1828. Ese fue un despertar donde el ciudadano
el pueblo o los pueblos, mejor dicho en plural, hablando de las comunidades locales, los cabildos locales, ¿eh? Ese fue un despertar donde la ciudadanía, de una u otra manera, eh, fue el protagonista central, fue el sujeto promotor del cambio, del despertar, de la construcción de un nuevo Chile. Los otros despertares siempre tuvieron una característica que era despierta la ciudadanía, pero espera de una u otra manera que los Espera políticos, al papá Estado. claro, que los políticos, que los militares, que los líderes, que las vanguardias, qué sé yo qué, actuaran para hacer lo que ese despertar significaba. En cambio, este despertar de ahora no está pidiéndole a los políticos, ni al Estado, ni a la Constitución que se haga lo que los ojos del pueblo están viendo ahora, ¿no? Lo interesante de este despertar es que el ciudadano no espera que lo dirijan, no espera que el Estado haga los cambios necesarios a través de decretos, a través de leyes, de lo que fuere. No, esta vez el despertar es distinto porque el cambio que se pide, el cambio que se quiere, no es tanto, diría uno, esta estructura, la otra estructura, esto, lo demás allá, sino que el cambio está en el mismo pueblo, ¿no? Es un cambio interno, es una revolución de adentro hacia afuera, ¿no? Es un cambio De abajo hacia arriba. exacto, un cambio que consiste precisamente en reaprender a ser soberano, ¿no? Que es realmente un aprendizaje enorme porque durante 2 siglos, un siglo y medio cuando menos, ¿no? Hemos sido simplemente masas detrás de caudillo, masas no deliberantes, masas que no establecen mandato, masas que no deciden, ¿no? Sino que masas que piden, que protestan, que esperan. Esta vez no, porque el cambio central está ocurriendo. Yo creo que no hay que equivocarse, ¿no? Hay que mirar menos la convención y mirar mucho más qué está pasando en el pueblo, en la ciudadanía y en los actores sociales que actualmente se han movilizado en esta gran apertura que fue, ¿no es cierto?, el 18 de octubre y lo que siguió después. Lo importante en Chile es que la actitud del ciudadano está cambiando. Hay un proceso de aprendizaje a ser soberano, a ser participativo, a dar mandatos a los representantes, ¿no? Y no pedirles que resuelvan las cosas que uno necesita. Ese es el cambio profundo. Producto de esto es que surge esta convención, que no representa 100% a la ciudadanía, porque no es la ciudadanía misma la que está participando desde sus bases locales, naturales, desde sus barrios, sus comunas, qué sé yo, desde sus vecindarios, ¿verdad? Lo que está haciendo el cambio oficial, porque el cambio profundo sigue en marcha. Eso yo lo Claro, veo. esa es la diferencia entre asamblea constituyente de abajo hacia arriba, Exacto. deliberación, y convención constituyente, que es una mixtura de gente con experiencia, gente profesional, gente de barrio, pero muy mezclada. Hay una diferencia notable entre asamblea y convención, aunque podemos tener una cierta esperanza que el resultante sea algo más cercano a lo que una asamblea constituyente en principio podría haber realizado. Eso dependerá del empoderamiento de la base, del pueblo mestizo, del pueblo medio. Sí, sin lugar a dudas. No, porque esta convención, que se llama Convención Constitucional, no constituyente, por si acaso, ¿no? Sí, correcto, es Es constitucional. una, es una aplicación ahora, desde noviembre del 2019, ¿no es cierto?, del modelo que se aplicó después de la rebelión militar de la élite de Santiago el año 1830, después de la batalla del Ircay, ¿no? Ahí los vencedores de esa batalla, que el patriciado mercantil, la aristocracia de Santiago, la que ganó políticamente a partir de ese triunfo militar, ¿no? Y ella convoca en 1833 a lo que ellos llamaron Convención Constitucional, ¿no? Y lo llamaron así porque ellos mismos, digamos, los parlamentarios vencedores, por así decirlo, en esa oportunidad,
se presentan como, se autodesignan como parte de esa asamblea y admiten que se elijan ciudadanos en la otra parte de la asamblea, digamos, para dictar la nueva constitución. Pero los ciudadanos que se incorporan, que se incorporaron, aparte de los políticos propiamente tal del viejo del Parlamento, que era el grupo vencedor, fueron, para presentarse como candidatos, fueron invitados con una misiva que le enviaron justamente los parlamentarios que iban a formar parte de esa convención, ¿no? De manera que estaban designados, no fueron propiamente electos. Bueno, fueron electos, pero el candidato era designado antes, solamente se podía votar por ese que estaba designado. Entonces la convención... Una tremenda gran cocina de acuerdos privados. Exacto, fue una cocina de los vencedores. Y esa cocina, la que se aplicó el 15 de noviembre mediante el acuerdo que los políticos chilenos llamaron Acuerdo por la Paz, en el fondo era un acuerdo para salvarse ellos de la debacle que les venía encima, ¿no? Porque fue un Lo que auto nadie, de la clase política. lo que nadie podía esperar, porque yo también era muy pesimista, fue el irrumpir de independientes, de gente que se fue agrupando, que fue haciendo sus encuentros y que se presentó finalmente sin el amparo de ningún partido. Eso no estaba en el guión, yo creo que de nadie en Chile o de muy pocos. Pero claro, los electos desde la ciudadanía, en este caso fueron electos por la ciudadanía, sin embargo, actuaban según la ley de elecciones de los diputados. Correcto. Y la particularidad que tiene este tipo de elección, que tú eliges, ¿no?, entre las ofertas que se te hacen, según el aspecto que tienen estas personas, candidatos, a mi vista. Entonces sacan un discurso, sacan una sonrisa, ¿verdad? Hacen una campaña, ¿verdad? Para convencerte, ¿no? Sacan una oferta. Entonces uno elige entre ofertas, ¿no? Y esto tiene la particularidad que elegimos gente sin mandato nuestro, ¿no? Incluso La otra gran diferencia, profesor, es que además, bajo las reglas del juego, del sistema, en este caso neoliberal, se añade una gran diferencia más, que es bajo voto secreto e individual. En cambio, la asamblea es multitudinaria, cada uno se hace responsable de la mano que levanta y se entrega el mandato a quien le va a representar. Esta fue una elección típicamente liberal, individualista, con voto secreto, ¿verdad? En una cámara oscura, con una rayita que es un número, ¿eh? Y eso es lo más lejano que pueda haber de un mandato soberano, porque el mandato soberano es una voluntad colectiva, y para que tú construyas una voluntad colectiva se requiere deliberación por la base, y esa deliberación llega a un acuerdo, ese acuerdo se transforma en mandato, y dictado el mandato, después tú designas, no eliges, designas a la persona que va a ejecutar ese mandato, ¿verdad? Y que va con la cancha bien rayada. Claro, nunca hay que elegir a nadie sin mandato previo, ¿no? Si lo eliges así, sin mandato previo, ese es voto liberal, no es voto soberano. Ahora bien, profesor, tú llevas muchos años dando clases, escribiendo libros, estudiando, investigando. Evidentemente la deliberación de un grupo, más de dos personas hacia arriba, la deliberación se basa en varias características, o por lo menos tres principales. Escucha activa, respeto y análisis y reflexión. Es decir, saber debatir, saber hacer la propuesta, escuchar y analizar la propuesta de tu otro vecino o compañero de banco en la asamblea o en la comunidad. Es decir, requiere de una experiencia que el pueblo chileno, concretamente ese pueblo mestizo al cual tú citas y en lo cual me gustaría ahora adentrarme, evidentemente porque tiene un daño transgeneracional de más de 400 años, daño que le ha dicho repetidamente de padres a hijos,
tú solo sirves para ser un peón y no tienes que abrir la boca, no pienses, no analices, y por tanto ese pueblo mestizo cada tanto crea un vómito del alma, sale a la calle, algunos destrozan, otros vandalizan, otros protestan enérgicamente, pero es toda una pulsión porque viene de la guata. ¿Cómo hacemos, profesor, para que el pueblo mestizo y el pueblo medio, y aquí habría que explicar, y evidentemente tú lo vas a explicar y muy bien, en qué consiste el pueblo mestizo, sus orígenes, su legado, pero claro, ¿cómo hacemos para que este pueblo mestizo se vaya juntando con el pueblo medio, que ya luego tú lo explicarás, aquello de que en su momento ciudadano era el que, digamos, pueblo era porque tenía casa poblada, y el pueblo mestizo, el bajo pueblo, ese no tenía casa poblada, ¿no? Eso lo explicarás tú. Pero ¿cómo hacemos para que este pueblo mestizo eh, suba ese peldaño para poder tener la capacidad para deliberar con respeto, con escucha activa, con crítica y autocrítica? Bueno, lo que acabas de decir, hay dos aspectos a considerar, digamos, en la respuesta, digamos, a esa inquietud tuya, ¿no? Respecto a lo primero que dijiste, ¿cómo deliberamos con respeto, con conocimiento de causa, ordenadamente y continuamente? Es decir, al punto de que haya una cierta tradición, ¿no? La deliberación es fundamental para construir voluntad colectiva, es decir, soberanía, ¿no? La soberanía, ¿verdad?, tiene que expresarse en la deliberación por la base. ¿Y dónde se logra una deliberación más o menos frecuente, permanente, con conocimiento de causa, con respeto recíproco? ¿Dónde? Por tanto, ¿dónde habita la soberanía de manera natural, óptima? Bueno, en la comunidad local, en el vecindario, porque un vecindario contiene una comunidad que se ven con frecuencia, se conocen, los problemas que los afectan a todos, son comunes, lo perciben todos, se saludan, se respetan, tienen hijos que son amigos entre sí, ¿verdad? En una comunidad la deliberación es altamente probable, es altamente respetuosa y sin lugar a dudas, todos conocen, cual más, cual menos, el problema que los afecta y que hay que resolver. Y tienen la posibilidad, por tanto, si se dedican a deliberar sistemáticamente para resolver el problema, de reunirse fácilmente porque son vecinos, porque son comunidad. Por eso la deliberación se da normalmente en los pueblos, en las aldeas, en los villorrios, en los barrios, donde hay comunidad vecinal. Por eso, Donde hay cosas comunes que te unen en el día a día. y contacto, claro, contacto y Claro. conocimiento, ¿no? Y si son todos vecinos, se respetan. Todos tienen casa, todos tienen familia, todos tienen hijos, ¿no? Eso es bien importante. De esa Y manera, cuidan su entorno. claro, la soberanía habita de forma natural en la comuna, en el pueblo, en la villa, en el, qué sé yo, ¿ah? En donde está la comunidad y su paisaje. Hay que integrar aquí el paisaje, el río, el agua, el viento, los bosques, incluso el desierto, ¿no? Incluso depende de la geografía, ¿no? Todo eso se da. Por eso la soberanía habita con naturalidad allí. Donde no habita con naturalidad, sino que es muy incómoda en la práctica, no habita prácticamente y nunca construye allí voluntad colectiva, es en el Estado y en la nación. En la nación habitan los representantes, los políticos. Ese es el mundo de los políticos, lo mismo que el Estado nacional, ¿no? Es el mundo de los representantes, que ellos entienden que la soberanía les fue delegada al Estado, así dicen las tres constituciones chilenas. La nación Que delega la soberanía reside en la nación. en las autoridades constituidas y en la nación, ¿no? Y por tanto, en la práctica que había entregado a los políticos. Si ustedes miran eso en el largo plazo, eso es una forma de usurpar la soberanía, ¿no? A título de que la nación un buen día delegó. ¿Quién le asignó la soberanía a la nación? Nadie, ¿no? Pero las constituciones dicen que, claro, la nación decide un buen día delegar su soberanía
en la autoridad constituida, o sea, en los políticos. ¿Y dónde queda Todo aquí? en abstracto. O los pueblos. Todo en abstracto. Esa es una Profe, construcción sí, sí. filosófica absolutamente errónea, una falacia, un sofisma. Y eso nos ha regido por 200 años. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y con relación a eso yo creo que es interesante plantear el tema del pueblo mestizo, como tú señalas. Y Antes de que entres en el pueblo mestizo, profe, ¿cómo, me gustaría que dentro de la reflexión y la explicación, lo más concreta que se pueda hacer del pueblo, de lo que significa pueblo mestizo, que incluyas, a tu juicio, cómo logramos que ese pueblo mestizo, que ya en la comuna, en el municipio, en el barrio, está en horizontal, se habla, se trata con respeto porque tiene cosas en común, ¿cómo trasladamos ese respeto? Esas, básicamente eso, el respeto, el escuchar, el tener objetivos comunes, ¿cómo trasladamos la actitud y la pedagogía de ese pueblo mestizo cuando sale de su entorno, digamos, de confort que es su barrio, sino que cuando tiene que entrar a deliberar con gente de otros barrios, más altos, más bajos, con mayor ingreso, poder adquisitivo? Me gustaría que en algún momento hiciéramos esa reflexión después de lo del pueblo mestizo y la explicación. ¿Cómo crees tú que podríamos hacer para que eso que se da de forma natural en el barrio, luego cuando se tiene que enfrentar a otros barrios, y sobre todo si son barrios más pudientes o gente que ha podido progresar, exista la base del respeto y del punto de encuentro en común? Quiero decir, dentro de lo que es la explicación de la historia del pueblo mestizo, me gustaría que también lo matizaras en algún momento. sí, claro, sería como un tercer aspecto a considerar, ¿no? Pero Claro. hablando derechamente del pueblo mestizo, yo creo que antes de hablar del pueblo mestizo hay que decir un par de cosas, ¿no? En el derecho que contienen las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que como sabemos es una recopilación de leyes de varios países de Europa, desde sus orígenes hasta que se formulan como un derecho más o menos moderno, ¿no? Entonces ahí encontramos las, las propuestas originales del derecho público y del derecho político, podríamos decir. En ese derecho y en la novísima recopilación de leyes de España, ¿no? Ahí es interesante ver que existe una legislación muy antigua, sobre los que no viven dentro de una comunidad, ¿no? Los que se autoexcluyen de ella o nunca han vivido en esa comunidad o son expulsados de esa comunidad, ¿no? Como sabemos, entre los pueblos helénicos en Grecia y al principio en Roma, el que no vivía en comunidad se le llamaba simplemente un idiota, ¿no? Porque no se regía por las normas, las tradiciones, las costumbres, los respetos y la organización de una comunidad formal, ¿no? Se le trataba como un idiota, una especie de bárbaro, un tipo que no era sujeto de derecho ni de tradición, no tenía identidad, ¿no? Entonces, era la negación misma del ser ciudadano, ¿no? Del ser ciudadano. Vale Entonces, decir que aquel era igual como el vándalo, el vandalaje, el que no tenía derechos de nada. ahí exactamente vamos a eso, ¿no? Y Entonces, básicamente porque no tenía propiedades. la Y al no tenerlas no podía participar y propiedad poner en riesgo su... no vivía en comunidad, no vivía en pueblo, Además, ¿ah? No vivía en ciudad, en donde no era ciudadano, ¿no? claro. Entonces, desde tiempos inmemoriales, en la cultura europea y la cultura conquistadora, ¿no? Hispánica sobre todo, ¿no? el, el ajeno a la comunidad, que no vivía en comunidad, que no respetaba las normas de la comunidad, era considerado la negación misma, ¿no? Un alienado, un loco, incluso un ser perverso, al cual se castigaba, se vilipendiaba, se le maltrataba, no tenía derechos. ¿Mm? Ya. Esto es muy importante para entender lo que va a pasar en Chile. Eso además tuvo una connotación religiosa. Como el antiguo régimen estuvo constituido por reyes absolutistas, cuya soberanía la bajaban de Dios, se asociaron con la Iglesia, y la Iglesia tenía la soberanía de Dios, que era universal, absoluta, no había nada que discutirle, y a eso se agrega los grandes comerciantes, porque
tanto la soberanía de los reyes, que bajaba de Dios, como de la iglesia, que también bajaba de Dios, era tan absoluta, era tan tremenda, que había que presentarla de una manera majestuosa, imponente, que de alguna manera empequeñeciera a los hombres que la miraban, ¿no? De ahí la necesidad del lujo, tanto para los reyes como para la iglesia. El lujo se te impone, ¿verdad? Dentro de las catedrales Te góticas. decía que de ahí la inmensidad de la catedral también para Claro, imponer el, temor. el gran palacio del rey absoluto es imponente, ¿no? Está lleno de belleza, está lleno de cosas que se te imponen por los ojos, por los sentidos, ¿no? Lo mismo el gran templo de Dios, que es altísimo, ¿no es cierto?, con sus vitrales que transforma la luz, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién proporcionó todo eso? El lujo, porque el lujo aparece en la historia, en estas élites, esta trinidad que comienza a gobernar el mundo, aparece como la necesidad de adorar, glorificar, engrandecer a Dios. De ahí la expresión que se utilizó en latín, ¿no? Ad majorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios, ¿no? Y ahí entran los mercaderes, porque ellos producen lujo, venden lujo, financian el lujo y se forma la Santa Trinidad, ¿no? Los reyes absolutos, la Iglesia Católica Universal absoluta, con Inquisición y todo, y los grandes, grandes mercaderes que permiten todo eso, ¿no? Esa enorme estructura de poder, ¿no?, gigantesco, que arrancaba de Dios, ¿verdad?, no pudo considerar nunca al guacho, al vagabundo, ¿ah?, el que vivía fuera de la comunidad, como un ser respetable y respetado. Entonces lo vilipendió, lo marginó, lo insultó, ¿no? Y eso ustedes lo encuentran en el derecho español, el primitivo derecho español, en las 7 partidas. Entonces había una propensión a excluir, maltratar y abusar de esta gente. ¿Qué pasó en América Latina con la conquista? Que fue inevitable que los españoles conquistadores, que venían de una sociedad dominada por la Iglesia, aplastados terriblemente por la Inquisición, ¿no?, se encuentran acá con bohíos, sobre todo en las Antillas, de pueblos indígenas que andaban todos desnudos, mujeres también, que no tenían sentido del pecado y cuyo concepto de comunidad no estaba regido por poderes absolutos, ¿sí?, como estos que estaban en Europa. Por eso los españoles que vienen con Colón, la primera y la segunda, en los 2 viajes, se le arrancaron, ustedes saben, ¿no? Se arrancaron de la estructura que En la estaba, conquista de las Indias. claro, y se van a vivir en los bohíos con las mujeres indígenas porque estas, bueno, no tenían sentido alguno del pecado, menos del pecado carnal. Y creyeron sinceramente que estaban, lo dicen sus cartas, ¿no?, en el paraíso. En consecuencia, ¿verdad?, se produce una fuga de los conquistadores a este paraíso terrenal que se encontraron, y Colón tuvo que volver a Europa, traer prácticamente un ejército y masacró a toda esta gente que había pecado contra la iglesia, que se había escapado de toda esta cultura occidental absolutista, ¿no? Y de ahí el castigo a los herejes con tortura, muerte, ¿ah?, y hoguera, ¿no? De ahí digamos, la decisión de ser brutalmente represivos contra aquellos que no eran parte de esta comunidad. Llamáranse comunidades indígenas, llamáranse niños guachos, mestizos, etcétera, etcétera. Entonces, la conquista española, desde que llegó a las Antillas hasta que llega a Chile, fue una conquista también de mujeres indígenas. Hay un libro que se Luego llama, cuando se... hay un Sí, libro por ahí perdona. que se llama La Sí, conquista sí, erótica de las Indias, ¿no?, por ejemplo. conquista erótica de las Indias. Te Y eso, decía que, claro, luego cuando llegan a... Digo que cuando llegan a Chile y empieza lo que es la batalla contra el pueblo mapuche, ahí se da algo bien curioso, porque el Reino de España reconoce por derecho, con leyes, los derechos del pueblo mapuche, y no así
al del bandido, guacho, el vandalaje, el pueblo mestizo. Ese se No, queda sin derechos. es el punto central para entender el pueblo mestizo. Hay que entender el punto que estamos señalando acá, ¿no? Toda América se pobló de un tercer elemento, ¿eh? Está el pueblo indígena, está el pueblo conquistador, pero bien hay un reguero, ¿eh?, de un nuevo pueblo que aparece, que es el pueblo mestizo, hijo de mujer indígena y conquistador español, ¿no? Entonces, aparece este nuevo pueblo que nunca se le reconoció como pueblo, porque solo eran pueblos, o los españoles, que estaban organizados como tales, y con un imperio para encima, y los pueblos indígenas, que no tenían imperio, pero eran pueblos, ¿no? Pero el pueblo mestizo aparece como un tercero de la discordia, como quien dice, sin organización previa de pueblo, ¿m?, y sin reconocimiento público de que eran pueblos. Aquí el problema del estar fuera de las comunidades fue uno, ¿m?, porque no estaban ni en las comunidades mapuche o, digamos, indígenas, ni en las comunidades que formaron los españoles en los pueblos y ciudades que fueron fundando. Estos no pertenecían, en esencia, a ninguno de las dos. En segundo lugar, a esa exclusión se agregó una nueva, que nadie esperaba, pero que fue decisiva. El rey nunca dictó leyes ni nada para el pueblo mestizo. Nosotros encontramos una intensa legislación imperial para los colonos, una legislación, como mencionado recién Hans acá, para el pueblo mestizo, el derecho indiano. Pero ustedes no van a encontrar ninguna legislación, ni en España, ni en América, ni en Chile, sobre el pueblo mestizo. Por tanto, no fueron sujetos de derecho, públicamente no lo fueron. Yo me di el trabajo de leerme, por eso lo estaba citando, todas las 7 partidas, me leí los 3 volúmenes de la novísima recopilación del derecho español, la recopilación de las leyes de India, buscando normas para el pueblo mestizo. Nada. Y las que aparecen son por negación. El pueblo mestizo no puede ser tal cosa. No pueden tener propiedad. No pueden celebrar contratos. No pueden ser encomenderos. No pueden ser capitanes. No pueden ser sacerdotes. No pueden ser monjas, ¿no? Puras negaciones. Porque no podían entrar ni en la comunidad hispánica conquistadora, ni en la comunidad mapuche, entonces no les caía encima la encomienda, por ejemplo, ni la mita. Esto es lo esencial para entender al pueblo mestizo, es que este es un pueblo que nace con una triple carencia. Uno, nace sin territorio. Todos los pueblos tienen territorio y son pueblos porque tienen territorio, ¿no? Segundo, es un pueblo sin memoria de sí mismo. Los españoles tenían toda la memoria ibérica, ¿no?, que llega hasta tiempos inmemoriales, sin contar los Hay que visigodos. decir el pueblo mapuche, claro, Claro, también, lo miles mismo de años. mapuche, pero el pueblo mestizo no tiene memoria de sí mismo, no tiene tradiciones, no tiene identidad memorística ni histórica, ¿no? Y en tercer lugar, sin territorio, sin memoria, sin derecho, ¿no? Y sin embargo, es el pueblo que más se fue multiplicando, digamos, por la actividad sexual de los españoles con las mujeres indígenas y por la actividad de los propios mestizos después, que se multiplican entre ellos mismos. Por eso, Y lo, el pueblo mestizo, con esta triple carencia fundamental, ¿no?, vivió del siglo XVII, XVIII, XIX hasta 1931, primer Código del Trabajo, sin derechos, sin ser reconocido como sujetos de derecho. Si entendemos esto, podemos recién comenzar a entender por qué el pueblo mestizo ha sido el que es, ¿no? El que es. No se ha reconocido como pueblo, no se habla de él como pueblo, no se ha escrito la historia de él, del pueblo mestizo, no hay ni un libro de historia. La única persona que comenzó a estudiarlo, por distintas razones que no vamos a explicar acá, cayó preso y tiene todavía que cumplir una pena importante. Y yo ya no podía comenzar a estudiar esto porque él lo estaba haciendo, y ahora estoy muy viejo para iniciar una investigación que es muy grande. De todas maneras, algo voy a hacer, porque no hay nada, prácticamente nada, ¿no? Ni se reconoce lo que como... es
Y ahora Y claro, tú dices, todo este proceso constituyente, tú mostrabas un video al principio, y claro, millones de personas en las calles, en todas las ciudades de Chile, y ustedes se fijaron que una bandera que, todo pueblo mestizo. claro, en su mayoría es pueblo mestizo, y la bandera chilena que apareció al principio y después comenzó a desaparecer un poco, y la que apareció multiplicándose fue la bandera del pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche sí ha tenido soberanía, sí la ha demostrado que la tiene, sigue peleando porque es soberano. ¿Te fijas? Es un ejemplo de lucha, como se dijo en otras épocas, ¿no? Por eso es que surge la pregunta ahora, y de hecho se han hecho y la han preguntado varias personas, ¿qué pueblo somos al final? ¿Somos un solo pueblo o somos varios? Y dentro de esos varios, ¿solo está el pueblo chileno, entre comillas, y los pueblos originarios? ¿Existe un pueblo chileno unido, ¿no? Homogéneo, indiviso, como dicen las tres constituciones políticas chilenas, la nación que le dicen ellos, ¿no? ¿O no? Entonces, es fundamental entender que como sociedad, que como pueblo, no solo somos pueblo chileno versus pueblo originario, entre medio hay un tremendo pueblo mestizo, porque es mayoritario, entre el 52 y el 60% de la población del siglo XX y XXI, somos mestizos, según estudios que hizo la Universidad de Chile hace 3 años atrás. Eso es Entonces, tan cierto, hay que profesor, como que hay un 3% de ADN neandertal en Europa. Los pueblos europeos tienen al menos un 3% de genoma de neandertal eso he y leído, un sí, 97% de sapiens sapiens. así es. Bueno, en nuestro caso tenemos alrededor de un 60% de sangre mestiza, de guachismo, de vandalaje, ¿no es cierto? Y eso es muy importante asumir eso, porque vamos a comenzar a entendernos de esa manera. ¿Por qué en el siglo XVII los gobernadores españoles, cuando hablaron del pueblo mestizo, hablaron de vandalaje? ¿Y por qué el presidente Piñera en octubre y noviembre del 2019 habló también de vandalaje? Pensando siempre en esos bárbaros que no vienen de ninguna parte, ¿no? Que vienen de otro planeta, como dijo una política chilena muy conocida, ¿ya? Y tenemos que aclarar eso, porque tenemos que asumir en realidad si queremos ser soberanos ahora. ¿Mm? Porque Tenemos que asumir nuestro propio origen y nuestra propia historia. nuestra identidad histórica verdadera, no Claro. sentirnos hijos de Europa, ¿verdad? O sentirnos europeos, los ingleses de América Latina, como dicen algunos por ahí, Talca, París y Londres, dicen otros. No, tenemos una cuota de sangre mestiza que es mayoritaria. Y todos tenemos cuotas también de mestizaje que no reconocemos, porque no estamos acostumbrados, los que no somos de clase alta, a estudiar nuestra genealogía. Claro. El día que haya dinero público para que en Chile y en otros países se pueda hacer un estudio genómico global al 100%, yo creo que hay unos cuantos cientos de miles, que, si no millones, que se van a llevar una sorpresa tremenda. Sin duda que sí. Y por eso que, Oye, a la segunda parte de tu pregunta, ajá, la tercera, perdón, la tercera parte de tu sí, pregunta, que cómo conseguiremos que este pueblo mestizo que ha vivido, diga, sin ser sujeto de derecho por 3 siglos prácticamente, ¿no? Siglo XVII, XVIII y XIX y la mitad del XX todavía, ¿no? Que se va produciendo lo que tú mismo mencionabas aquí, un daño transgeneracional enorme que no lo hemos identificado. ni Porque, ponderado. claro, en este pueblo mestizo, ese que lo he estudiado, lo estoy estudiando ahora, porque este amigo que está preso no puede continuar estudiando, lo estoy estudiando yo, y lo que he descubierto allí es que como este pueblo mestizo vivió principalmente al margen de las comunidades vecinales, de los pueblos, villas, ciudades, qué sé yo, que existen en este país, que no ha sido ciudadano, ha vivido gran parte de su existencia como vagabundo. ¿Mm? Y si alguna vez se integró a la ciudad, uno por uno, no la invadió como
los germanos, ¿no es cierto?, el Imperio Romano, sino que uno por uno, ¿no?, se fue integrando. Dentro de la ciudad tampoco fue integrado. No fue integrado como clase obrera industrial, por ejemplo. Fue integrado como poblador, es decir, como arrendatario de un piso, un sitio urbano, una casa, un rancho, lo que fuera. Por eso en Chile nunca se hace la pregunta ¿por qué los pobladores son pobladores y no trabajadores, como la clase obrera? ¿No? Fue por eso, ¿no? Entonces fueron vagabundos por largo tiempo y cuando se integraron no fueron ni plenos ciudadanos ni plenos trabajadores industriales integrados al sistema económico, sino que pobladores, o sea, invasores, Ajá. allegados, ¿no?, extraños que se nos metieron dentro, que solamente pagan el tributo del arriendo del sitio, ¿no? Bueno, en esta condición ellos no vivieron durante larguísimo periodo como parte de una comunidad, o como decían los españoles, vecinos con casa poblada. No tienen conciencia de memoria colectiva, no están acostumbrados a la deliberación colectiva soberana, que es necesario para construir proyectos políticos soberanos. Ellos, en cambio, tuvieron otra cosa. Y aquí quiero llamar un poco la atención sobre este punto. Porque el larguísimo periodo, siglo XVII, XVIII, XIX, comienzo del XX, que ellos no vivieron en ciudad, sino como vagabundos en la frontera sur o en la precordillera de la costa o en los intersticios de las ciudades, ellos no se organizaron, pero tenían una misma identidad muy clara, ¿no?, porque eran vagabundos, porque eran guachos, porque no los integraban, porque eran sospechosos, porque los perseguían, y si los contrataban sin un contrato legal, porque no habían leyes que organizaran el trabajo. Entonces, por eso que andaban rotosos por los caminos, por todas partes, tostados por el sol, el pelo sucio, ropa de cualquier tipo, ¿no? Entonces, ellos tenían una identidad muy clara. El roto chileno, podrán decir ustedes lo que quieran del roto chileno, pero su identidad de roto la tenían solo ellos, a simple vista, a simple vista. Y entre ellos se reconocían solo mirándose. Un roto reconocía a otro roto en un cerro, en la ciudad, en cualquier parte, bastaba que se miraran y sabían que eran de los mismos. Eso es muy importante. Tenían la misma identidad. No necesitaban organización para entender lo que le estaba pasando o actuar de alguna manera en esa situación de exclusión. Por eso, sí, les daba lo mismo tener nombre con apellido. Bastaba el sobrenombre. Y si se encontraban por casualidad, supóngase ustedes, yo solo estudié, por eso lo digo, en una fiesta del angelito, estos niños muertos que los violaban para que todos alegres porque se iba al cielo, salía de este mundo cochino, ¿no? Entonces, si se encontraban allí por casualidad dos rotos, no se sabían sus nombres, pero bastaba que se miraran, eran rotos, y uno de ellos traía un dato. En tal parte hay un fondo que tiene una tropilla de, qué sé yo, de vacas, de ganado mayor, que está descuidado. Y llega al angelito, se encuentra con el otro roto, se miran, se comprende y le dice, mira, en tal parte hay esto. ¿Qué tal si te invito a que nos combinemos, es el lenguaje que usan, nos combinemos para robar ese ganado? Invitación, combinación. Táctica para robar el ganado. De ahí sí, si eran Matar. dos, eran collera. Si eran Exacto, dos, eran collera. Si eran exacto, cuatro, eran cuatreros. Y si eran exacto, muchos, montoneros, exacto, montoneras. claro. Pero normalmente, según el periodo, ¿no?, eran de 3 a 4 a 5, que son los cuatreros. Ajá. Entonces uno tiene el dato, confía inmediatamente al otro que ve, porque es rotoso como él, lo convida, se van al sitio donde se lo robó, se combinan como la táctica para hacerlo, luego la acción, se roban al ganado o lo matan, lo desprezan y después se reparten el botín y finalmente se dispersan en todas direcciones. Entonces, no necesitaban mucha deliberación, ¿te fijas? No necesitaban convivir juntos porque bastaba con verse y se comprendían, ¿no? La cuestión era combinarse para actuar. Se combinaban rápidamente, actuaban rápidamente y se dispersaban.
Entonces, en su cabeza no cabía la organización leninista, estatutaria, como quieran llamarla. Sí, deliberante. Ellos tenían unos principios muy básicos y Claro, sabían a qué atenerse y pasaban a la acción. los ciudadanos tenían que deliberar en asamblea, en el cabildo. ¿Sí? Los, los mestizos bastaba que se combinaran un momento para hacer la acción y luego se dispersaran. Y ahí se acabó. Esa era toda la deliberación. ¿Sí? Porque el problema que le afectaba a todos era tan evidente que ¿por qué discutirlo? ¿Para qué quejarse? Estaba dado. Por eso tenían que más bien organizarse para actuar y resolver parte, al menos, la alimentación de su problema. Entonces, ¿cómo podemos llamar este tipo de asociatividad? Yo le puse un nombre que me parece la única posible: hermandad. Hermandad, ¿verdad? Porque los hermanos, claro, tienen un mismo padre, tienen un mismo problema, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, se reconocen a simple vista, ¿no? La hermandad fue la forma asociativa y ha sido siempre la forma asociativa del pueblo mestizo. Si ustedes se fijan, el 18 de octubre la gente se convidó, usar el lenguaje antiguo, se convidó a salir a la calle a protestar y salieron millones, pero millones, ¿no es cierto? Se combinaron para actuar, se combinaron en terreno mismo para actuar. Vamos atacando a los carabineros, vamos tirándole con todo, vamos destruyendo esto, destruyendo lo otro, incendiando acá, robando por aquí. Ese es el vandalaje, ¿no? Ahí está la hermandad en acción. Ahí está la deliberación rápida para actuar en lo inmediato, ¿no? Lo nuevo es que aquí hay generaciones y generaciones de inquilinos, de mestizos, ¿no? Generaciones y generaciones de mestizos. Yo lo que he podido observar que en Chile los mestizos, con la reforma educacional de Eduardo Frei Montalva, ¿no?, los mestizos urbanos, entran a los colegios, porque hubo una gran extensión de la cobertura que le llaman de las instituciones educativas. Entonces entra mucha gente a la educación primaria, básica, como le llamó Frei, y ya por la época De Allende. de Pinochet, de Allende, Pinochet, etcétera, llegan al liceo y van entrando a la universidad. Ese fenómeno lo vi con mis propios ojos. Yo he sido profesor de todas las universidades grandes de Chile, la Católica, la Chile, entre otras, ¿no? Y vi en los años 60 el alumnado de historia, por ejemplo, en la Católica. Pura gente de clase media alta y clase alta. Volví a hacer clases en la Católica después, o por lo menos a veces seminarios de visita, talleres, conferencias, y hasta clases también, por ahí por el 2000 y tanto. Aproximadamente el 30% de los alumnos que yo vi en sociología, en historia, eran mestizos. De simple vista uno los capta inmediatamente, ¿no? El Instituto Nacional, donde yo hice mi práctica como profesor, fue siempre, tenía un alumnado de clase media, incluso clase alta, clase media y clase alta, ¿no?, cuando yo hice mi práctica. Cuando después me han invitado para allá, los alumnos, los profesores también, he visto la composición cada vez creciente del pueblo mestizo. No nos extrañemos que el Instituto Nacional perdió su ceremonial, ¿verdad?, tradicional, después de más de 100 años, y comenzaron con bombas Molotov, dentro inclusive del colegio, rompiendo todo, qué sé yo, pueblo mestizo. Por eso el pueblo mestizo, si no se ha constituido como una comunidad deliberante, sí ha entrado en los colegios, ha entrado en las universidades y tiene formación, tiene cultura, tiene intelectualidad, sin perder la rabia. Porque Entonces tú dices que ahí hay una base que puede coayudar de estas generaciones, una o dos generaciones anteriores a la mía, gente que tiene 21 a 35, 40 años. ¿Tú crees que esa generación de pueblo mestizo sí que puede coayudar a el pueblo mestizo que se ha ido quedando en la base, que no ha podido progresar o tener estudios superiores, como para que ambos
O sea, ese pueblo mestizo que está, uno, en la profesionalidad y otro, en la marginalidad, eso puede ser un eslabón para facilitarle al pueblo mestizo de base la capacidad de entender, de deliberar, de debatir. Porque a mí me preocupa qué va a pasar con una inmensa porcentaje de gente, insisto, entre los 20 y 40 y tantos años. ¿Qué va a pasar si es que no entran en ese proceso o no tienen la capacidad o nadie les ayuda a entrar en el proceso de deliberación, de escucha activa y además de estar en su comuna, en su barrio, puede acercarse a otras comunas, a otros barrios e ir creando comunidad interrelacionada? Porque la base es el respeto, la escucha activa, la crítica, la autocrítica y el deseo de aprender, de escuchar otras razones, debatirlas y sacar un mínimo común, que sería el mandato. Que yo espero que, yo he visto, afortunadamente, que varios convencionales utilizan sus redes sociales para ir comunicando al menos lo que se está haciendo, para pedir opinión, y hay otros tantos que vuelven a la base a reunirse de vez en cuando con quienes les han mandatado mediante el voto. Eso da esperanza, pero ¿qué hacemos con ese grupo importante de pueblo mestizo que no tiene la habilidad para el debate, no tiene, solamente tiene la pulsión? ¿Cómo le ayudamos para que suba este carro y entienda cómo van a ser los procesos, cómo está siendo el proceso y cómo nos vamos a encontrar? Seguramente que no todas las aspiraciones se van a poder ver cumplidas y cubiertas. Una constitución es un marco legal, político, luego tendrá que venir las leyes que den forma a lo que se instale y se escriba en la constitución. ¿Cómo hacemos para que el pueblo mestizo más marginal entre en esa dinámica de interrelacionarse con otros pueblos mestizos de otros barrios, de otras ciudades, y no haya choque? Bueno, lo que es claro, creo yo, para poder explicar de alguna manera lo que tú estás insinuando a través de tu intervención, ¿no? Hay que tener claro que el pueblo mestizo fue integrado o integrándose poco a poco al sistema educativo. ¿Mm? Colegio, liceo, universidad. Yo mismo soy de ese movimiento, porque vengo notoriamente de una familia de extracción popular, seguramente mestiza. Yo no he hecho estudios genealógicos. Y, y claro, yo fui entrando al sistema educativo hasta que llegué a la universidad, digamos. Fui de los primeros hijos mestizos, tal vez, que logré llegar a la universidad. Pero esta integración educativa o cultural, como tú quieras llamarla, no ha ido acompañada de una integración económica, ¿m? De una integración económica, ni ha ido acompañada de una integración política, porque no hemos logrado desarrollar en este país la industria manufacturera, y Pinochet incluso la destruye, con lo cual caemos de nuevo en que convirtiendo una economía primaria exportadora, como lo fuimos siempre desde la colonia, ¿verdad? Y dio lugar a la introducción del capital extranjero en actitud extractivista, llevarse todas las materias primas, ¿verdad?, en cantidades enormes, ¿ah?, para la exportación. Y con ese dinero comprar los productos manufacturados que no producimos. Claro. Entonces, no ha habido integración del pueblo mestizo, sí educacional y culturalmente, pero no integración económica, porque no hay un desarrollo productivo, un desarrollo económico real. No hay que confundir el consumismo con el desarrollo económico. Lo que tenemos en Chile es consumismo, pero sin desarrollo económico real. No estamos creando, como dice el economista, valor agregado, ¿no? Valor, ¿verdad?, de transformación de las materias primas o productos primarios que exportamos. Entonces, el pueblo mestizo no ha sido integrado a un proceso económico de desarrollo. Ahí continúa siendo masa marginal. Es Tampoco, decir, consumo, crédito y circo. exacto, tampoco se le ha integrado políticamente porque, ¿verdad?, el voto secreto individual no es un voto soberano que resuelva nada.
De hecho, no se ha resuelto nada de los problemas de fondo del pueblo mestizo, ¿verdad? Entonces el voto se ha hecho inútil. Eso explica que los mestizos que se fueron educando entraron a militar al principio y después se desmilitarizaron. Desmilitantizaron, mejor dicho, ¿no? Ya por los años 2000, 1992, como Sí. 2000 y tanto, una cantidad enorme de jóvenes que militaban en partidos políticos, en organizaciones revolucionarias, lucha armada, qué sé yo, se descolgaron y entraron a otro tipo de actividad que llamaron ellos la militancia social, ¿no? La militancia social, ¿no? Entonces, claro, no ha sido integrado en la cuestión esencial de lo económico, ni ha sido integrado en la situación esencial de ser ciudadano soberano. Siguen excluidos de eso. No es extraño, entonces, que la protesta conserva las características del vandalaje antiguo, porque esos problemas fundamentales no han sido resueltos. No basta la educación. No basta la educación. Todos los Ahí es jóvenes... donde voy, profesor. ¿Cómo logramos esa integración que va a ser paulatina, como cualquier proceso, ¿no? Pero ¿cómo podemos ir acelerando esa integración al mundo de la deliberación, del debate, del análisis, de la reflexión entre pares en su comuna, en su barrio, en su zonas, en la plaza de su barrio? ¿Y cómo eso lo vamos ayudando a que también funcione así, pero con otros barrios, con otras poblaciones, con otras personas? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que un mestizo, o digo, un pueblo mestizo, que tiene esa rabia, que sabe qué es lo que no quiere, tenga deseo de participar en ese debate comunitario y luego, además, ya esté preparado como para entrar en el debate con otros grupos culturales, con grupos de gays, con grupos de centro derecha, con grupos de centro, con grupos que a lo mejor su leitmotiv de una nueva constitución está solamente en el tema del medio ambiente? ¿Cómo hacemos para que ese pueblo mestizo, cuando escucha a una chiquilla de 25 años diciendo que hay que cuidar las plantas, los bosques, no la mire como la vaca mira pasar el tren y finalmente le diga, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy ni ahí con tu historia, si yo tengo otros problemas, no el arbolito del agua? Esa es la duda que tengo, profe. ¿Cómo crees tú que podemos allanar, facilitar ese trayecto? Con nosotros como sociedad, ¿no? Ni siquiera pienso en el Estado de momento. Bueno, hay dos planos de análisis para acometer el problema que tú estás planteando, ¿no? ¿Cómo hacemos? Es una pregunta política. ¿Cómo hacemos para que se integren, para que hagan lo que tienen que hacer? Es una pregunta política. Hay que partir de la base de que nunca ha habido una política en Chile, una política real, efectiva, honesta, solidaria hacia el pueblo mestizo, como pueblo mestizo, que tiene 3 siglos y medio de exclusión porque no ha sido sujeto de derecho, generación tras generación, no ha habido nunca. Si no existe siquiera una historia del pueblo mestizo, menos existe en el derecho, ¿ah?, un capítulo del derecho que considera la situación de este pueblo específico, ¿no? Etcétera, etcétera. Ni se menciona la palabra mestizo, nadie habla de que soy mestizo, ¿no? Recién cuando hablé con los trabajadores de la construcción que me pidieron que hiciéramos unos talleres, qué sé yo, eh, y hablamos y les hablé la historia del pueblo mestizo, ellos se sintieron mestizos espontáneamente, ¿no? Y se alegraron. Ah, somos mestizos. Esto me gusta, ¿no? Y les gustó ser mestizos, ¿no? Porque ahí sienten por qué tienen que luchar y qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el problema que tú planteas, si es político, tenemos que pensar qué hace la universidad, qué hace el Estado, qué hace la iglesia, qué hace la gente culta, qué hacemos nosotros, ¿no?, como ciudadanos frente a ese problema. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos nosotros frente a ellos? Esa es una alternativa. La otra alternativa, la otra forma de entrarle al análisis es qué hacen ellos por eso. ¿Qué hacen ellos por eso? Y si quieren hacerlo. Si no lo hacen ellos, nadie se lo va a hacer. Hasta donde yo veo,
ni en la universidad, ni en la iglesia, menos los políticos, ¿no? Hay propuestas en este sentido que estamos señalando. Pero si la gente toma conciencia de cuál es la historia de su realidad, su identidad mestiza, sí va a entender qué es lo que tiene que hacer. Porque no, una cosa está clara, los mestizos nunca han sido tontos. Porque precisamente por tener que construir su vida día a día, improvisando de la nada, porque el sistema no le ayuda en nada, a construir su día, en desafío al sistema, desde robar, ¿no es cierto?, hasta, qué sé yo, vivir al margen de todo, ¿no? Simplemente, tiene que ser creativo. No puedo hablar aquí en detalle histórico de cómo han Sí, sido sí. creativos el roto Pero han chileno. tenido que buscarse la vida, como se dice en España, para Claro, poder subsistir a pesar del pueblo, del otro pueblo que estaba por encima de él y del Estado y del aparato represor, en el caso que lo hubiera, de los mercaderes, del propio sistema, del modelo, sea neoliberal o liberal. Evidentemente ahí hay una inteligencia que también, así como es transgeneracional, esta inteligencia emocional básica también lo es, por el día a día. uh-huh. Por eso Y ellos, mientras más digo, tienen, sí, 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 perdón, no, continúa. lo que quería decir es que ellos día a día tienen que inventar su vida, ¿no? Inventarse una identidad, inventar acciones para resolver los problemas que tienen que resolver. Entonces, en este sentido, es un pueblo, es curioso, ¿no? Si están fuera de la ley, o como decían los españoles, son sujetos sin Dios ni ley. ¿Mm? Si están fuera de la ley, si se les considera que no son sujetos de derecho, ellos están en una situación prístina de decidir por sí mismos lo que tienen que hacer. Es decir, son más soberanos que el chileno común y corriente, que el que se cree con derecho a voto, ¿no?, que es un ciudadano modelo. Ellos tienen que decidir día a día soberanamente qué hacer para sobrevivir, ¿no? Lo digo en sentido Deliberar diariamente. diariamente, resolver sus problemas por decisión propia. O sea, tienen más inclinación a ser soberanos que un pueblo sometido a un derecho por siglos, ¿no? Donde no Entonces, es cuando dices, obedecer la ley, obedecer la moral, obedecer la autoridad, el orden público, etcétera, el buen uh-huh, ciudadano, etcétera, ese no sabe lo que es soberanía. ¿Quién tiene que aprender soberanía hoy? Es el chileno que ha vivido 200 años eligiendo gente sin mandato, ¿no? ¿Ya? Que se creen ciudadanos. gran ironía y gran contradicción. ¿Verdad? En cambio, Oye, ahora, excluida, sin derecho, sin condición de sujetos de derecho, han sido más libres y soberanos que nadie. El problema entonces, uno tiene que aprender soberanía su condición de niños buenos que obedecen la ley. Los otros tienen que aprender soberanía en el sentido de cómo nos organizamos para que esta soberanía sea un poder revolucionario efectivo. ahora Entonces, que te escucho esta última disquisición y reflexión, me has hecho recordar cuando dijiste, bien, una cosa es lo político, qué hacemos y qué hacen ellos, ¿no? claro, Y se me vino a la mente que, claro, para que ellos quieran hacer algo, habrá que también intentar motivarles o seducirles. Y ahí recordé una frase de Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca, que les decía a los militares golpistas del año 37, 38, venceréis, pero no convenceréis, porque para convencer hay que seducir, ¿no? bueno, en este caso yo creo que estamos en una situación histórica en que los pingüinos, es decir, los estudiantes secundarios que salieron a la calle el 2001, mochilazo 2006, pingüinazo 2011, universitariazo, una cosa así, ¿no? Son los universitarios que salen de la calle, ¿verdad? Pero es la misma generación. Esta Es un generación continuo. que tiene un alto componente de mestizo educado, un alto componente de mestizo educado, es la generación que está promoviendo este cambio. Ese es un hecho. Si tú miras
la edad y los estudios de los convencionales, yo diría, tengo por ahí la base, pero no me acuerdo el cálculo exacto, más o menos el 60% de los convencionales son de la generación pingüina. Tienen entre 30 y 40 años. Han pasado, si no por la universidad, por lo menos con estudios secundarios completos, ¿no? Son muy educados, ¿no? Están muy educados. Si tú escuchas a los líderes internos del sector popular de la convención, no de los políticos y de la derecha, ¿no? Vas a encontrarte con que son pingüinos. Y por tanto, gran parte de ellos vienen del mundo, ¿no? Yo no quiero citar nombre acá, del mundo mestizo, educado, ¿no? Y están aprendiendo soberanía dentro de la convención, fuera de la convención. Dentro de la convención hay que seguirle la pista a estos pingüinos, digamos, que se han estado desenvolviendo muy astutamente, ¿no? Ellos, Al interior de la convención. yo pensé que la convención iba a estar dominada por la clase política, de derecha y de centro izquierda. Pero hasta el momento esa clase política no suena ni truena, ¿no? Había una mayoría, no los 2/3, pero una mayoría de, voy a hablar así, ¿no?, de pingüinos que están controlando, y no solo lo han controlado porque son una mayoría, no los 2/3, pero una mayoría, sino porque están ellos actuando mientras van aprendiendo y van transformando su propia acción. ¿Mm? Y están aprendiendo ahí no solo a ser soberanos, porque el instinto de soberanía lo tienen, sino más bien soberanos constituyentes y construyendo el destino de todo. Yo lo he visto esto porque sigo muy de cerca al grupo justamente que estaba organizado en la Lista del Pueblo. De hecho, estoy vinculado con varios de ese grupo, que ellos traían un impulso de este tipo, digamos, que estoy acá resumiendo, pero se han ido dando cuenta de que ellos solos dentro de la convención no pueden ni van a poder avanzar mucho. Han avanzado mucho, pero Sí. el avance general que se espera todavía no. Y se dieron cuenta que por fuera de la convención hay un movimiento constituyente que continúa, que es extenso, va de Arica a Magallanes, que opera en forma organizativa de cualquier tipo, cabildos abiertos, asambleas territoriales, asambleas locales, redes por aquí, talleres por allá, grupos por acá, ¿no? Y la gente está deliberando, y con un lenguaje cada vez más al día, en lo que tiene que ver con el concepto de soberanía, ¿no? Cada día más desarrollado ese lenguaje. Yo lo he venido percibiendo porque yo he estado en contacto con estas organizaciones desde hace 40 años atrás, ¿no? Y visto cómo ha cambiado el lenguaje, los conceptos, los objetivos, las metas que se proponen. Entonces hay un proceso interno de la convención y un Y hay proceso, otro externo. claro, y los muchachos que están dentro de la convención, los diputados, digamos, o qué sé yo, los constitucionales, Sí. se dieron cuenta que este proceso externo, ahí va la soberanía real. Y ellos están tratando ahora de que todo lo que ellos hagan dentro de la convención tiene que ser en función de mandatos que le llegan desde la base social. Se están acomodando a eso, ¿no? Se equivocan, van para allá y para acá, qué sé yo, etcétera, ¿no? Y están aprendiendo. Algunos grupos, ¿verdad?, se dejaron inducir por el encanto del electoralismo, y se le ocurrió en pleno proceso constituyente presentar candidatos para diputados, senadores y presidentes para la última elección de la Constitución de 1980. Lo cual es un error porque ese electoralismo está fenecido, está muerto, porque Sin la duda, propia energía de la calle les ha dicho no queremos esto y además tampoco queremos con el modelo del cual venís. Queremos un modelo nuevo, político, económico, social, queremos rostros nuevos, queremos inclusión, queremos ser soberanos y ser participantes de este proceso. Oye, Gabriel, profesor, mira, me gustaría leerte, porque pensando en ese pueblo mestizo, el de base, y también el pueblo mestizo que se está organizando de forma externa, a veces es bueno identificar y no olvidar quiénes nos han traído hasta aquí, los mercaderes, y qué tanto ha podido calar ese mensaje mercantilista, individualista,
en muchos de nosotros. Mira, te voy a leer una cita. Dice, de más está decir que si los ciudadanos tratan mucho con los mercaderes, ábrese la puerta a muchos vicios, porque como el cuidado de los hombres de negocios se endereza todo a la ganancia, con el uso de ellos arraiga la codicia en los corazones de los ciudadanos, de lo cual nace que en la ciudad todas las cosas se hagan vendibles y apartada la buena fe, se da lugar a muchos fraudes y olvidando el bien común, cada uno trata de su provecho en particular y mengua el cuidado de la virtud. Y lo dice Tomás de Aquino. El doctor, ¿no? El doctor. Yo creo que ahí hay una gran enseñanza para una gran parte de la sociedad chilena. Es cierto que los mercaderes, los librecambistas, desde Portales hasta la fecha, han creado un modelo defectuoso para el pueblo mestizo y para el pueblo en general, un modelo abusivo, un modelo extractivista. Sí, eso es cierto, pero no es menos cierto que parte de esa avaricia o parte de ese individualismo o de ese deseo de ganancia a ultranza ha anidado muchos de los corazones de muchos chilenos de clase media. Y creo que ahí también hay que hacer un ejercicio de pedagogía. Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Como dijo, aprovechando que estamos citando viejos autores, como dijo Francisco Antonio Encina, este latifundista que a la vez era historiador chileno, y lo dijo en 1911, o sea, más de un siglo atrás. Dijo una frase que nos calza hoy día maravillosamente bien. Dijo, nosotros somos, dijo él, civilizados en consumir, pero somos bárbaros realmente en producir. ¿No? Y yo creo que el desarrollismo del periodo 1938 al 73 y luego el neoliberalismo del 73 hasta el día de hoy, lo que han incentivado es lo mismo que se incentivó en la clase alta en el siglo XIX, el consumismo. En el siglo XIX era un consumismo de lujo, digamos, conspicuo, como se le llamaba, ¿no? Hoy día es el consumismo que te permite la deuda, ¿no? Que te permite la deuda, el endeudamiento. Entonces, claro, todo el mundo consume, ¿no? Bien sabemos que los trabajadores de la construcción, los más antiguos, digamos, tienen su automóvil, tienen su casa, tienen sus refrigeradores, tienen todo lo que se considera hoy día el consumo óptimo de una sociedad moderna, ¿no es cierto? Pueden comprar casas, departamentos, edificios 40 pisos, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿no? Las nanas también hoy día, muchas de ellas tienen automóviles, ¿no? Etcétera, etcétera, se consume, ¿no? El consumismo nos ha permitido este hiperconsumismo que trajo acá el capital mercantil resucitado por Pinochet, ¿no? A través de la oferta de crédito. Pues si el salario es bajo, no importa, porque el crédito te permite consumir el doble de lo que el salario te permite. Entonces, no te sientes pobre a pesar que eres pobre, ¿no? Ese es el arte mágico del neoliberalismo y de la prédica de las bondades del libre mercado, ¿eh? Que trabaja siempre a través de la deuda y el crédito. Tenemos más de 40 millones de tarjetas de crédito en Chile para 6,5 personas de personas que trabajan, que son activos políticamente. Entonces, el consumismo gigantesco a través de la deuda, ¿no? Se habla mucho del consumo. Oiga, hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. Según cálculos que han hecho... El gran negocio del crédito. Evidente, porque según el Mercurio, a quien yo leo religiosamente todos los días, pero el cuerpo B, ¿no? Principalmente el cuerpo B, Economía y Negocios, que no miente, que no miente, señala que los quintiles 1 y 2, ¿no? O sea, los más pobres, tienen una deuda acumulada equivalente entre 7 y 10 veces su ingreso anual. O sea, van caminando por este mundo consumista, ¿eh? Con todo lo que permite comprar el crédito, con una deuda que los aplasta,
¿no? Porque es 8 o 9 veces su ingreso anual. Pues claro, tienen que comprar a crédito la casa, el auto, el televisor, la educación, la salud, etcétera, todo. etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, cada 2 años o 3 años en Chile se acumulan 4 o 5 millones de personas morosas que no pagan la deuda que tienen y que no la van a poder pagar. Y eso significa entonces que el Estado tiene que darle un perdonazo para que sigan comprando. Porque si no siguen comprando, el modelo no funciona, ¿no? Y sigan endeudándose. Porque si no se endeudan, el modelo no funciona, ¿no? Entonces, es por eso que persiste una cantidad de problemas a pesar del consumismo. ¿No? Como me decía un periodista en Mercurio, pero la gente compra autos, compra casa, tiene televisora y el consumo está más alto que nunca en Chile. Ok, pero ese consumismo no es como el siglo XIX, que te daba estatus social, poder social, plenitud, ¿verdad? Integración a la élite europea. El consumismo actual no te da para nada de eso. Te permite sobrevivir endeudado, que no es lo mismo, ¿no? De ahí entonces el descontento acompaña igual al consumismo. Entonces puedes tener tú gente que tiene autos, automóviles, etcétera, 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 pero quiere cambiar todo esto, quiere poder constituyente, quiere soberanía, quiere erradicar la clase política, etcétera, ¿no? Entonces, incluso fíjate que la situación llega al extremo, las cifras son del fin de semana pasado, que hoy día el 27% de los jóvenes chilenos ni estudian ni trabajan, pero tienen moto, tienen celular, tienen zapatillas de marca, ¿no? Tienen de todo, ¿no? ¿Verdad? Y roban con armamento sofisticado, ¿no? Hoy día los robos son con armamento sofisticado, ¿no? Y organizado, típico del siglo XVIII, ¿no? Convite, Es ¿no? vandalaje. El vandalaje. Se combinan acción, retirada, dispersión, ¿no? Es lo mismo. Entonces, pero esta es la gente que estaba en las primeras filas de las protestas del estallido social de octubre, ¿no? La primera fila que le llamaban, los primeros combatientes. Ahí La había primera línea. la primera línea, tú encontrabas arquitectos jóvenes, estudiantes egresados, hasta médicos se encontraron en primera fila, jóvenes, probablemente de origen mestizo, yo no lo sé, pero con posibilidades de tener, ¿verdad?, de elementos de consumo, caros inclusive, pero en primera fila, ¿no? ¿Ah? Yo creí que eran simplemente vándalos del bajo pueblo, digamos, ¿no? O sea, delincuentes. No, hay gente también integrada, educada, con títulos universitarios, con automóviles incluso, primera fila, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo lo importante acá es que el pueblo mestizo y los ciudadanos en general están autoeducándose para ser soberanos en un proceso de aprendizaje que ellos mismos lo están dinamizando y son conscientes de ello. Es por eso que están organizando constantemente conversatorios, seminarios, talleres, congresos, inclusive esto el otro día en un congreso de Poder Popular, ¿no?, que ellos organizan invitando a la gente precisa y reaccionan inmediatamente con preguntas, se interesan, asumen los conceptos que estimen convenientes, se están autoeducando, porque la universidad no lo está educando. No, ahí Yo, tenemos un problema serio desde el sistema educativo, profe, y tú lo sabes. Un sistema educativo que intenta buscar modelos en Finlandia, Islandia, Noruega, Estados Unidos, España, sin claro, atender a la realidad del propio país. Es como cuando un periodista le pregunta a un precandidato, bueno, pero ¿usted qué modelo quiere implantar? Y si el candidato o la candidata dice, no, mire, es que no queremos implantar tal o cual modelo, queremos ver pinceladas de otros modelos, pero adaptándolo a la realidad chilena. Y esa respuesta deja fuera de juego a muchos periodistas porque quieren tener, porque el chileno está construido para tener respuestas rápidas, cortas. Porque es como que necesita ocupar su tiempo, aunque no esté haciendo nada con su tiempo.
pero requiere respuestas rápidas, cortas, cosas, algo fácil de masticar y digerir. Y cuando alguien, y claro, el proceso evolutivo de la inteligencia emocional conlleva un largo proceso de aprendizaje, de ensayo de error, crítica, autocrítica, y en una sociedad cuando ciertas fuerzas vivas de la comunicación lo que quieren de ti es un posicionamiento, una cuña, un modelo. ¿A qué se acerca su modelo, profesor? Oiga, no, es que ni siquiera estoy hablando de un modelo, estoy hablando de qué es lo que quiere la base, qué es lo que quiere el pueblo deliberante. Prestemos atención a eso, qué está pasando también fuera de la convención, lo que tú decías hace un momento. Permíteme que por ir cerrando esta parte, porque me gustaría que en los últimos 15, 20 minutos pudiéramos hablar de otro tema. Fíjate que en el año 38 una persona dice, ¿cómo es posible contemplar el espectáculo de nuestro pueblo sin estremecernos? Un pueblo obligado a vivir al margen de la dignidad humana, pueblo que solo ha comido porotos con cebolla y cebollas con porotos durante 100 años. Y esto cuando ha comido. Un pueblo que solo viste andrajos y habita unas posilgas de cerdos que llaman ranchos o conventillos. ¿Qué profeta trágico llamó rotos a nuestros trabajadores hoy más que nunca con el cuerpo y el alma despedazados? Pero los grandes magnates de la derecha no se conmueven. Ellos piensan que cada pan menos en la boca del trabajador es una moneda más en el bolsillo del explotador. Y esto es lo único que les interesa. García Huidobro. Año 38. Sí, bueno, es un buen texto, literariamente bien construido, con una sensibilidad ante el problema del pueblo, pero siendo un buen texto y reconociéndolo, sí, bueno, es la mano de García Huidobro por lo demás, la mano literaria. Lo que no me gusta, en el sentido que no calza con lo actual, es que seguimos hablando yo, el pueblo allá. Yo, ¿verdad? Me entristezco por lo que le pasa al pueblo. Yo solidarizo con él. Me duele que a él le duelan muchas cosas, ¿verdad? Tengo compasión. Miro al pueblo de lejos. Yo, ¿verdad? Simplemente siento al pueblo. No, pues hoy día no estamos pensando allá el pueblo y aquí yo. Ahora hay que pensar desde dentro del pueblo mismo. No con esta actitud conmiserativa de García Huidobro, que era de clase alta, ¿no es cierto? Claro. Sino con la responsabilidad de uno. Soy yo el que tengo que actuar. Soy yo el que tengo que ser soberano. No yo solo, sino que en compañía de las En comunidades comunidad. a las cuales pertenezco. En Tengo comunidad. ¿Y qué hacemos con...? tengo que desarrollar, porque la soberanía implica responsabilidad. Ah, por supuesto. El pueblo, Y es un trabajo arduo. y el pueblo dirigido por los partidos políticos, los líderes, no, porque ahí se le enseña al pueblo a pedir. El pueblo pide, reclama, exige, demanda, reivindica, ¿eh? Pero los otros resuelven. Aquí no, porque la soberanía, Aquí hay que ser operativo, ella, ejecutivo. ella es la que resuelve. Oye, Y eso es lo profesor, que tenemos que aprender. Por eso yo creo que tenemos que crear nuestra propia poesía libertaria, pero soberana, diría yo, que es la tarea para y los deliberante. poetas de este periodo. Oye, profesor, y en toda esta soberanía popular, deliberante, que no es más que un ejercicio de empoderamiento y de poner al servicio de los demás en comunidad lo que uno pueda aportar y estar dispuesto a aprender, en todos estos cambios, esta revolución, ¿qué pasa con la mujer dentro de nuestra sociedad? Todos sabemos todo lo que ha sufrido la mujer en los siglos pasados y sigue sufriendo, pero ahí también hay una revolución en marcha, la revolución femenina, del feminismo bien entendido como el empoderamiento de la mujer para ponerse al servicio también de su sociedad. Ahí también hay un tremendo desafío, por parte de ellas, pero también por parte de nosotros. Bueno, Hans, yo tengo que irme retirando porque tengo otro compromiso ahora que tengo que prepararme, digamos, tomando unos cafecitos por lo menos, antes de presentarme ante este grupo, que es un grupo de estudiantes de Derecho. Así que solamente un par de cosas muy rápidas que podría decir.
Sí, sí. Yo he estudiado este fenómeno del movimiento de las mujeres, no quiero decir feministas, de las mujeres en Chile, mujeres en plural, ¿no? Porque así como no hay una nación homogénea, tampoco podemos decir la mujer chilena, ¿no? Hay varios tipos de mujeres y sus problemas son iguales en un sentido, pero distintos por otro lado. Entonces, es un problema complejo, no es hablar de estos movimientos en funciones ideológicas solamente, como en otra época se habló de la clase trabajadora en sentido puramente ideológico. Hay que estudiarlo en su concreción. Yo creo que en Chile ha habido dos movimientos de liberación femenina, ¿no? Una en el bajo pueblo, bueno, el pueblo mestizo, podríamos decir, y otra en la clase alta, porque la mujer de clase alta también sufrió lo que las feministas llaman ¿cómo se llama? El patriarcado, ¿no? Pero el patriarcado real, no el concepto, el patriarcado real del, del gran dueño del capital, del patrimonio que le llamaban, del capital comercial y todo lo que tenía el capital comercial. Entonces son dos procesos distintos de liberación, pero convergentes en cuanto ambos apuntan a la liberación femenina. Y en cuanto a la liberación popular, esta no se produce en la época de la mujer popular, no se produjo en la época que el pueblo mestizo era vagabundo, marginal, ¿no? Siglo XVII, XVIII, XIX hasta comienzo del XX. Se produce después del XX cuando ya el pueblo mestizo se urbaniza como poblador. Al estudiar el movimiento de pobladores, uno ve allí un movimiento de liberación femenina popular que más que liberación es simplemente ejercicio de poder. Porque el movimiento de pobladores, que es el que desembocó en el movimiento del poder popular, y por tanto de la primera manifestación de soberanía popular en Chile, en la época de Allende y en la época de contra Pinochet, ¿no? Fue fundamentalmente un movimiento poblacional encabezado por mujeres, ¿no? Eso está clarísimo. Las mujeres ejercieron liderazgo natural en el movimiento de pobladores, incluso en el movimiento en la época del poder popular, si no en la fábrica, por lo menos en la población, y sentaron un modelo de liderazgo que es muy interesante de desarrollar. Yo creo que ahí Bueno, se avanzó muchísimo por arriba, pero más se avanzó todavía por abajo. Entonces, es bueno considerar ambas alas o ambos lados de este movimiento para poder llegar a tener una visión más global de qué está pasando en Chile al día de hoy en este sentido. Pero yo no voy a tener tiempo de bueno, pensar ahora. profesor, lo primero, agradecerte la confianza, el tiempo, y quedan en el tintero, ya ustedes lo han visto, profundizar más en el tema de la soberanía de las mujeres, ese movimiento de abajo hacia arriba. Queda todavía hablar de realmente un país con una conciencia de proletario industrial, pero para eso primero tenemos que tener un país industrial. Queda todavía el gran debate de las pensiones, el gran debate de la educación. ¿Qué sistema educativo queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos? Que serán la semilla de los siguientes 40 años. Pero yo espero que después de esta hora y media, profesor, te hayas quedado con ganas como para que en otro momento, dentro de unos 15 días, a lo mejor 20 días, pudiéramos volver a juntarnos y profundizar en estos temas que se nos han quedado en el tintero. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que puede ser. Inclusive, si En, se da la oportunidad, a lo mejor... ¿Perdona? en permitiéndolo la agenda. Sí, claro. En permitiendo la agenda. Sí, no, incluso a lo mejor, quién sabe, a lo mejor podría en algún momento, podríamos considerar escuchar también a otras visiones, otros invitados, y a lo mejor en vez de que esto sea como decía Lelutier, un biólogo, sea un coloquio un poco más amplio. De todas formas, profesor, maestro, gracias por tu tiempo, gracias por tu trabajo, gracias por seguir ahí en la brecha y gracias por la confianza, como ya te lo he dicho. Así es que, pues nada, hasta aquí llega este primer programa con este gran padrino que es don Gabriel II Salazar Vergara, que desde hoy ya es nuestro padrino en todo este ciclo y toda esta temporada de lo que dure con H intermedia.
y esperando en la secreta esperanza propia y seguramente de ustedes que dentro de 15 días, 20 días, en lo que la contingencia y la agenda lo permita, pudiéramos contar nuevamente con el profesor Salazar. Profesor Gabriel, un abrazo fraterno, muchas gracias por tu tiempo y hasta mejor y más ver. Igualmente, maestro, un abrazo, un agradecimiento por esta oportunidad de poder conversar coloquialmente, en cierto modo, sobre estos problemas que nos afectan a todos en tanto que identidad, a lo mejor mestiza, a lo mejor no, en un momento muy especial, porque creo que lo que está pasando en Chile no es exclusivo de Chile, ¿no? De alguna u otra manera es un problema mundial. Solo que en Chile, por las características de la historia reciente, estamos entrando en primera, digamos, en primera acción, inaugurando, si se quiere, un proceso de este tipo. Porque esto está latente en muchísimos países del mundo de distintas maneras. Más de 130 he contado yo. Sí, de manera que en este sentido hay que mantenerse muy atento y muy comprometido con este proceso, y en ese sentido, claro, de este compromiso podemos tener segunda y tercera oportunidades para conversar en voz alta. Hans. Gracias, maestro. Retírese usted cuando estime oportuno y yo voy cerrando el programa. Ok. Bueno, el maestro Gabriel Salazar se ha ido a tomar un café porque luego tiene un encuentro, una reunión con gente de la Facultad de Derecho. Esto ha sido el primer programa de Con H Intermedia y esperemos que les haya gustado, que hayamos crecido juntos, que hayamos aprendido juntos, debatir juntos, tan importante, porque como dice el profe Salazar, hay una parte de todos y cada uno de nosotros que seguimos siendo pueblo mestizo y no nos tenemos que avergonzar. Tenemos que procurar que ese pueblo mestizo que habita en cada uno de nosotros y de nosotras vaya creciendo, vaya fortaleciéndose, vaya madurando cívicamente para poder completar la gran tarea del Chile de los siguientes 40, 50 años, una sociedad más equitativa, más justa, en definitiva, una sociedad mejor, que probablemente no disfrutaremos todos, pero por lo menos legaremos a los demás. Esto ha sido Con H Intermedia, capítulo 1, y como les decía en el ciclo de Kawin 5.0, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean felices, o al menos procuren serlo.